de tu mamá, tienes o la actitud de hablar, porque también se copia la forma de hablar, ¿sí o no? Del papá o de la mamá. ¿Alguien tiene eso o no se está identificando con lo que le estoy diciendo? Sí. ¿De quién sacas la expresión, la forma de hablar de tu papá o de tu mamá? De tu mamá. Tú ya, de tu papá, de tu mamá. De tu papá, tú hablas como tu mamá o como tu papá, dices Ulises, dice. Tú, como tu papá, o sea, como tu mamá. Y acá, Luciano, como tu papá, ya, como tu mamá, Isaías, como su papá. Como y habla igualito, se expresa igualito, ¿ah? Pero ¿por qué hablamos como hablamos? ¿Porque lo heredamos o porque tenemos una relación muy estrecha con él o con ella? ¿Sí o no? Pero aquí se trata de cambiar el lenguaje, la forma de hablar, a lo mejor no el timbre, ¿verdad? Porque eso es imposible, ¿no? Quisiera saber cuál es el timbre de Dios, ¿no? Aunque la Biblia a veces se son como truenos y relámpagos y una voz fuerte, ¿no? La voz de Dios. Pero, ¿por qué te estoy hablando de esto? Porque todo lo que decimos tiene un efecto en el mundo espiritual. Es lo que estábamos viendo, ¿verdad? En enseñanzas pasadas. Vamos a la Biblia en Isaías 55:10 al 11 en la traducción lenguaje actual. ¿Y por qué es importante cambiar lo que decimos o cómo lo decimos? Porque queremos ser afectados conforme al plan de Dios. ¿Cuántos quieren ser afectados conforme al plan de Dios? Entonces, ¿por qué tenemos que parecernos a Dios y hablar el lenguaje de Dios? Yo no, tenemos que tener ese lenguaje de Dios en nuestra boca. Porque en la medida en que adoptamos el lenguaje de Dios en nuestra boca, va a suceder cosas extraordinarias, lo que veíamos hace 8 días, ¿no? Dice la Biblia, si repites al pie de la letra mis palabras, tendrás una grata experiencia. ¿Cuántos quieren tener una grata experiencia? Mira, nos fuimos a un congreso, bueno, yo cerré desde el miércoles en la tarde, ¿verdad? Miércoles mediodía trabajé, jueves no trabajé, viernes no trabajé, sábado mediodía. Pero antes de irme dije, pues son varios días y deja de haber economía. Cuando no trabajas, pues no hay lana, no entra nada. Y entonces tienes que ver tus arcas, a ver si tienes para sobrevivir o no. Pero como yo sabía que tenía que ir al Congreso y sabía que no iba a trabajar, pues subí un anuncio, ¿no? Pero también oraba, dije, Dios, tú eres el que suple nuestras necesidades, porque tu palabra lo dice, que tú te vas a encargar de nuestras necesidades. Así que, oh Dios, bendigo mi negocio. De hecho, todo el tiempo lo estoy bendiciendo. Pero cuando son días así es de una forma más especial. Y lo que fue el lunes, martes y miércoles, esos 2 días y medio parecía sábado. Dice, oye, ¿qué estás regalando? Parece la cola de las tortillas. Yo no sé, le digo, pero están ahí todos formados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la palabra que declaras, se cumple. Dile que está a tu derecha, a tu izquierda, dile, la palabra de Dios se cumple. Ahora mira lo que dice la Biblia en Isaías 55:10 al 11. Dios dijo, la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Escucha esto, la lluvia y la nieve, ¿de dónde? ¿Qué hacen? Bajan del cielo y no vuelven a subir hasta mojar la tierra, alimentar la tierra. Entonces lo que hace es que crea un vapor y sube, por eso hoy en día llueve y con tanto calor va a subir un vapor y sientes que te asas, sientes que estás en el sauna y de repente viene el tormentón y loco, porque ya ya superó lo que antes había, lluvias normales, ahora ya vienen más, cada vez van a ser más fuertes.
Entonces, escucha esto. Así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Cuando se moja, se genera eh, la semilla, ¿verdad? Y entonces, pues viene lo que es el fruto. Dice, lo mismo pasa con mis palabras, con mi palabra. Cuando sale de mis labios, no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. Repite conmigo, la palabra de Dios que sale de mis labios no vuelve vacía sin antes cumplir para lo que fue enviada. A ver, usted tiene que estar bien seguro de esto. Porque si usted no tiene el lenguaje de Dios y tiene el lenguaje del diablo, porque hay dos tipos de lenguajes, o es el lenguaje de Dios o es el lenguaje del diablo. Si usted dice, ay, es que me siento mal, ¿cómo cree que se va a sentir? Mal. Ay, me duele mi rodilla, ¿cómo cree que le va a doler? Pues le va a doler la rodilla como usted dijo, porque usted se está profetizando a sí mismo. Pero cuando usted está hablando la palabra de Dios, y si aquí dice el profeta Isaías que la palabra de Dios sale de la boca de Dios y no vuelve vacía hasta que se cumpla esa orden. Por eso es cuando yo salgo o voy a cerrar mi negocio, yo declaro que Dios va a suplir las necesidades, que mi negocio es un negocio fructífero y que es que lo que estoy haciendo, que el negocio es fructífero. ¿Sí está aquí conmigo? Sí. Cuando usted habla algo y dice, no, yo no sé, ¿usted qué cree que va a pasar? Usted no va a saber nada. Pero cuando usted dice, ¿sabe qué? Es que yo soy una persona, tengo la mente de Dios, tengo la inteligencia de Dios, la sabiduría de Dios, y entonces toda esa palabra va a venir a sí mismo y va a causar un efecto, y entonces usted va a tener una creatividad de a ver cómo le hace, pero va a hacer que suceda algo en su mente, en su inteligencia. Mire, dice la Biblia en Mateo 4:1 al 11. Vamos a ver aquí esta historia, esto me encanta. Luego, el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. ¿A dónde llevó el Espíritu de Dios? ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu de Dios. Escúchame esto. Tu fe va a ser probada. Y el Espíritu Santo te va a meter al desierto. El Espíritu Santo te va a meter en problemas. A ver si ya estás capacitado. Porque tienes que ser probado. No les gusta esto, pero pues mi modo es así. Para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. Escucha. Dices, qué mala onda, Dios. No me vayas al desierto, por favor. Y dice el Espíritu, no, sí te voy a llevar para que el diablo te tiente. Para que el diablo, Dios no tienta a nadie, el diablo te va a tentar. El diablo te va a probar. ¿Alguien se ha sentido probado por el pingo, el chancludo, el diablo, el cornudo, como le quieras llamar? Para hacerte caer en tus trampas. Después de ayunar en el desierto 40 días con sus noches, Jesús tuvo ¿qué? Hambre. ¿Desayunaron? Sí. Bueno, ahorita va a haber unas quesadillas bien sabrosas. Los que desayunan, pues qué chido, ¿verdad? Pero cuando no desayunas y tienes hambre a la 1, a las 2, y a las 3 y a las 4. Bueno, no te avientas un día sin comer. Jesús se aventó ¿cuántos días? 40 días. Yo creo que ya veía visiones. Yo creo que las neuronas de su cerebro se empezaron a comer unas a otras. Los nutrientes se empiezan a comer unas entre otras, porque el cuerpo agarra nutrientes de donde haya. Por eso es bueno hacer ejercicio, hagan pesas, porque cuando tú te enfermas, el músculo es una masa que tiene muchos nutrientes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que el cuerpo empieza a absorber los nutrientes del músculo. Por eso después de los 40 tienes que hacer pesas, o antes, pero haz pesas. No te pongas a fabricar pesas, haz pesas. Pero Jesús era un hombre fuerte, caminaba, andaba para allá y para acá, era un hombre saludable. Por eso es que aguantó 40 días. ¿Sí está de aquí? Conmigo no. Y entonces el diablo llegó para ponerle una trampa y le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan.
Y Jesús le contestó, la Biblia dice, no solamente de pan y agua vive la gente, sino también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Ahora, escucha esto porque esto es interesante. El diablo, número uno, no te va a tocar en un área que ni tú pelas. El diablo te va a tocar, te va a poner esa trampa en algo donde tú tienes necesidad. Jesús tenía necesidad porque tenía ¿qué? Hambre. Cuando tú tienes necesidad de amor, de afecto, te va a poner al galán o a la galana, o en otras palabras, al pirujo y a la piruja, porque tienes necesidad de sentirte amado o amada, y va a decir, ay Dios, gracias, y no sabes qué es el diablo. Dios, sabías que yo te necesito, sí, yo sé que lo necesitas, pero no soy yo. Ay, ¿cómo le hago para saber si es de Dios o no? A ver, invítalo a la iglesia. Invítalo a la iglesia. Y aún así, son tan descarados y vienen, pero no entregan su vida a Cristo. Jesús tenía una necesidad, tenía hambre. Ah, si eres el Hijo de Dios, a ver, convierte esas piedras en pan. Y cómetelas. ¿Tenía el poder para convertir esas piedras en pan? Sí. ¿Pero qué le dijo? Sacó de su corazón lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. No solamente de pan y agua vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Si tú quieres enfrentar al diablo y lo tienes que enfrentar en el desierto, en tu necesidad, tienes que hablarle la palabra de Dios al diablo para que el diablo se vaya. Tienes que tener el lenguaje de Dios en tu corazón, en tu mente, para que entonces le digas al diablo, hey, fuera, tú no tienes parte ni suerte en mi vida. Ay, pero mira, es que es un negocio, te vas a ganar unos 10,000 pesos y tú sabes que viene de una procedencia ilícita, tú sabes que es un robo, es que es una tranza, es aquello, lo que tú seas. ¿Qué le tienes que decir? Una palabra de parte de Dios, ¿no? ¿Sabes qué? Es que dice la Biblia que no debemos de ser ladrones. Yo no soy un ladrón, yo no soy un tranza. ¿No dice la Biblia, no robarás? Entonces, ¿qué hace el diablo? A ver, mira, ¿tienes hambre? Órale, éntrale. Ahí está el pastel, ahí está el pollo rostizado, ahí está la pizza. Cuando tienes hambre dices, no, cualquier sopa te sabe rico. Yo no, su salsa no sabe a nada, pero te la comes, porque dices, no, pues es que está dura el hambre, ¿no? Pero, ¿cómo estás hablando? A veces, por eso decía yo, o tienes el lenguaje de tu papá o de tu mamá, la misma expresión, la misma forma que cuando no había que comer, a lo mejor decías groserías, a lo mejor decías cualquier cosa, o como se expresaba el papá o la mamá, y porque es que eso me lo enseñaron, porque tenías una relación. Ahora que estás en Cristo, tienes una relación con Dios y tienes que hablar el lenguaje de Dios, porque si Él es tu papá, tú tienes que hablar igual que papá. Entonces Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Habló el lenguaje de Dios y se lo dijo a aquel que lo estaba atacando. Porque aunque tenía una necesidad, no se dejó llevar por la necesidad. Tú te dejas llevar por la necesidad. ¿Sabes? Para mí a veces es fácil decirle al trabajo, no, prefiero irme a un congreso. ¿Por qué? Porque sé quién es Dios. He aprendido a poner en primer lugar a Dios antes que mi trabajo, antes que mi diversión, antes que mi comodidad. Primero estoy bien con Dios. Dice, y Jesús contestó, la Biblia dice, fíjate, la Biblia dice, no dijo él, yo digo, él dijo, la Biblia dice, no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Dice, después el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén y ahí subió a la parte más alta del templo y le dijo, si en verdad eres hijo de Dios, tírate abajo, pues la Biblia dice, fíjate, el diablo también le va a decir, pues la Biblia dice, si el diablo se sabe la Biblia, Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden. Ellos te sostendrán para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra.
Pero Jesús le contestó, la Biblia también dice, nunca trates de hacer caer en Dios en una trampa. Porque, a ver, si tú estás en Cristo y te invitan, oye, vamos al prostíbulo, vamos al bar. Oye, no vayas allá, es que mira, pues hay promiscuidad, hay alcoholismo, drogadicción, prostitución y demás. Soy hijo de Dios, puedo andar entre el fuego y no quemarme. ¡Ja! ¡Ja! ¿Cómo no? No trates de hacer caer a Dios en una trampa. Eso era lo que estaba sucediendo. Por último, el diablo se llevó a Jesús a una montaña muy alta. Desde ahí podían verse los países más ricos y poderosos del mundo. El diablo le dijo, todos estos países serán tuyos si te arrodillas delante de mí y me adoras. Jesús respondió. O sea, porque si no hubiera sido Jesús, hubiera sido Yané. Si no hubiera sido Yané, hubiera sido Angie. Si no hubiera sido Angie, hubiera sido Marcos. Marcos contestó, le contestó al diablo, hey, espérate. Adoren solo a Dios y obedézcanlo solo a Él. Quita a lo mejor el nombre de Jesús, pon tu nombre. Tienes que tener el lenguaje de Dios. ¿Quieres que sucedan cosas? Tienes que defenderte con la palabra de Dios. Solo con la palabra de Dios podemos hacer huir al diablo. Porque el diablo se te va a presentar de una u otra forma. A Jesús se le presentó en una necesidad de hambre. Pero también, a ver, Dios mandará a sus ángeles, aviéntate. Porque luego, ay no, voy a pasar la calle sin fijar, Dios mandará a sus ángeles, ¿no? Y de repente, ¡pum!, lo atropellaron. Y luego la gente, pues no, ¿qué hija de Dios? Que iba a mandar a sus ángeles. Haces tratar de caer a Dios en una trampa. A veces mi hijo va a comprar una moto de su mamá. No. ¿Por qué? Porque el índice de accidentes es inmenso. Cómprate un carro, una camioneta, algo donde vas protegido. Y no ha dicho, ay, Dios mandará a sus ángeles. Se queda callado. Porque estamos tentando a Dios. Híjole. ¿No? Oye, Marcos, mira, vente para acá, para España, que hay un negociazo buenísimo, todo ese rollo. ¿Sabes qué? Nada más que tienes que dejar tu iglesia, tienes que dejar tu propósito. Acá va a entrar un montón de billete. La tentación económica también te puede separar de Dios. Y a lo mejor no te dicen, ven a adorarme, pero estás adorando el dinero. Porque el diablo no te va a tentar, escucha, no te va a tentar en un área que a ti no te gusta, te va a tentar donde más necesidad tienes, sea económica, sea emocional, sea sexual, sea de hambre, sea de lo que sea, te va a tentar ahí. ¿Pero qué hacía Jesús? Hablaba la palabra de Dios. Mira que hay otro ejemplo. En Lucas 10:17 dice la Biblia que Jesús tenía unos discípulos, dice, y mandó a unos discípulos a algunas regiones. Dice Lucas 10:17, dice, los 72 discípulos que Jesús había enviado regresaron muy contentos y dijeron, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando los reprendemos en tu nombre. Escucha. Porque la palabra de Dios sale de sus labios y no vuelve vacía. Y los demonios se sujetan a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos conocieron a Dios, eran ángeles, lo conocen y se sujetan. El problema es que a veces como cristianos nosotros no nos sujetamos a la palabra de Dios, que es nuestra autoridad. La palabra es una autoridad sobre nuestras vidas. Por eso es cuando nos sujetamos a la palabra, nuestras vidas cambian. Pero cuando andamos de RBD, pues es que eres cristiano de la secreta o ni de la secreta eres.
Está acá conmigo. Diga, sí, ya me voy a sujetar a la palabra de Dios. Dígalo, 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 voy a sujetarme a la palabra de Dios. Se queda así, ¿me está hablando a mí o qué? Sí, sí, te está hablando a ti. ¿Está de acuerdo o no? Ahora, fíjese, voy a otro ejemplo. Los discípulos dijeron, hasta los demonios nos obedecen. Los sujetamos en tu nombre. Escucha, por eso cuando tú bendices tu negocio, bendícelo en el nombre de Jesús. Bendice tu familia en el nombre de Jesús. Bendice a tus hijos en el nombre de Jesús. Bendice tu empleo en el nombre de Jesús. O sea, tú debes ser una persona de bendición y no de maldición. No digas, ay, malditos aguacates, porque entonces te van a salir agusanados. ¿Estoy de acuerdo o no? Marcos 11, 12 al 14. Había Jesús iba caminando y dice la Biblia que Jesús tenía hambre. Dice, al día siguiente Jesús y sus discípulos salieron a Betania y en el camino, dice Jesús, ¿tuvo qué? Tuvo hambre. Hasta Jesús tenía hambre constantemente, andaba en ayuno y el diablo lo tienta, entonces de repente tuvo hambre otra vez. Si aquí no le da hambre, dice. Y a lo lejos vio una higuera. Entonces yo me imagino, ay, ahorita unos higos, no los arranco, mejor los cocino en piloncillo, acá bien sabrosos, ¿no? Vamos a comer, ¿no? ¿Y qué crees? Dice, y vio la higuera que tenía hojas, pero cuando se acercó no encontró ningún higo para comer. No encontró, qué coraje, ¿no? Que llegas al restaurante que quieres ir a comer y de repente, ¿qué crees? Se acabó la comida. Otras quesadillas, ya se acabaron. Sí tengo, pero ya no hay salsa. Hijos, hijos. Porque a mí me encanta imaginarme todo, ¿no? Entonces me imagino, así a Jesús que llegó y Jesús así como que... Dice, porque todavía no era época de higos, ¿no? Entonces Jesús le dijo al árbol, que nadie vuelva a comer de tus higos. Y los discípulos lo escucharon. O sea, no era su temporada. Jesús desesperado y maldice a la higuera, que nadie vuelva a comer. Lo seco. Y en el mismo versículo, pero en el mismo capítulo, pero ahora en el 20, después de que fueron a un lado y luego regresaron y al volver a pasar por ahí, dice a la mañana siguiente, ahí en Marcos 11, 20, 24, a la mañana siguiente Jesús y sus discípulos pasaron junto a la higuera y vieron que se había secado hasta la raíz. Pedro recordó lo que había pasado el día anterior y le dijo a Jesús, maestro, mira el árbol que maldijiste, se secó. Diga conmigo, se secó por sus palabras. Escucha, Jesús les dijo, confíen en Dios. Les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones, ¿qué? Sucederá. Si eligieran esta montaña, quítate de aquí y échate al mar, así va a suceder. Solo deben de creer que ya está hecho lo que han pedido. Escucha esto. Por eso es bien importante que cambies tu lenguaje, que no te maldigas, que no maldigas tu cartera, que no maldigas tu matrimonio, que no maldigas a tus hijos, que no maldigas nada, porque entonces tus palabras van a estar secando lo que tú quieres que florezca. Y Jesús, puedo decir que él lo dijo adrede a propósito para que se dieran cuenta los discípulos que sus palabras tienen poder. Y en ese momento Jesús maldice a la higuera. Por eso es que a veces yo bendigo mucho mi negocio, porque cuando yo a veces iba a mi negocio y quería abrir los candados y de repente encontraba huevos, tierra, mostazas, estampas, maldiciones que quieren secar mi negocio. Así se mueve la brujería. Pero yo, ¿qué hago? En el nombre de Jesús yo abro este negocio para bendición de muchas personas. Dios trae gente del norte, del este, del oeste, de todos lados.
Y la gente de repente me dice, es que te encontré en Google, vengo de acá de Iztapalapa, de allá del centro de Iztapalapa, es que eres la mejor calificada. Jesús le está diciendo, hey, dice Pedro, oye, maestro, lo que dijiste sucedió, se secó la higuera. Y Jesús le dice, mira, si tienes confianza, tú le puedes decir a esta montaña, quítate de aquí y arráncate. Escucha, si tú tienes un problema, estás pasando por un problema, tienes que decirle, a lo mejor para ti es una montaña. Es que, no sé, estoy pasando por una terrible pobreza. ¿Sabes qué pobreza en el nombre de Jesús? Agarra, te vas fuera. Tienes que ordenarle a la pobreza que se vaya fuera. Tienes que ordenarle a la enfermedad que se vaya fuera. Tienes que ordenarle a todo aquello que está agobiando tu vida, decirle fuera. Muévete de aquí, sácate, no te quiero. Porque si no cambias tu lenguaje, entonces estás consintiendo lo que el diablo está poniendo ahí. Porque quizás el diablo, a lo mejor ni el diablo lo puso, tú lo pusiste, tú lo declaraste, tú lo decretaste. Por eso siempre mi esposa estaba bendiciéndome a cada momento y a cada momento y a cada momento, porque yo era un burro cabezón, porque era machista. Era, era lo peorcito que podía haber encontrado. Yo creo, digo, mi esposa estaba ciega, no se dio cuenta con quién se casaba. Y cuando se dio cuenta y entendió esta palabra, empezó a orar, ah, Dios, gracias porque mi esposo es un hombre de Dios. Oh, Dios, gracias porque mi esposo es un hombre amoroso, es un hombre cariñoso. Oh, Dios, gracias porque mi esposo es comprensible, es generoso. Oh, Dios, gracias porque mi esposo va a predicar tu palabra. ¿Y qué crees? Ahora la dueña de mis quincenas, todo me lo quita. ¿Sabes? De la Biblia, que es la palabra de Dios y es poder de Dios, han extraído todas las religiones, cuarto y quinto pasajes. Y entonces vamos a empezar a sacar de aquí ciertas doctrinas y las enseñan, las ejecutan y demás, y les funciona. ¿Por qué les funciona? Porque dice la Biblia que va a mandar su palabra para que salga de los labios y esta que se cumpla. Diga conmigo, la palabra de Dios se va a cumplir. O sea, no importa en qué religión. O sea, los de cuarto y quinto paso a veces les funciona, aunque están mal. Porque son el club de los optimistas a veces, ¿no? Y lo dicen y les funciona. Pero por otro lado también están maldiciendo. O sea, no tienen un equilibrio. Digo, no estoy hablando mal, pero a veces, digo, yo estuve trabajando con algunos y si dicen tantas groserías, por un lado bendicen y por otro lado maldicen. Y o Chana o Juana, o ¿qué onda? Por eso los cristianos tenemos que estar alineados. No somos cualquier religión, somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre. Y si Él es nuestro Padre, tenemos que tener el lenguaje de nuestro Padre. Así que lo que está diciendo Jesús, mira Pedro, si tienes confianza en el poder de Dios y no dudas, le puedes decir a esta montaña, muévete y échate al mar. Porque ¿quién saca de las cosas de lo más profundo del mar? Nadie ha sacado nada de lo más profundo del mar, nadie. ¿Por qué? Porque la presión es tan fuerte. Es más, dice la Biblia que Dios iba a agarrar tus pecados y los iba a echar hasta el fondo del mar y que nunca más iba a acordar de ellos. Pero el diablo bien te lo recuerda. Y tú le tienes que recordar al diablo su destino. ¿Qué crees? Te vas a pasar en el infierno día y noche. Ese es tu lugar, fue preparado para ti. Así que nadie te tiene que sacar tu pasado. Tú le tienes que hablar con la palabra. Tienes que decirle una palabra de parte de Dios. A ver, dile que está a tu derecha, a tu izquierda. Dile, oye, qué inteligente eres. Es más, ¿sabes qué? Te veo con poder. Es más, veo que tienes poder y autoridad.
No sé si está acá conmigo. ¿Qué va a hacer con la Biblia? Solamente la va a tener aquí y nunca la va a decir. Porque a veces nos llenamos de conocimiento y estamos llenos, estamos gordos de conocimiento, pero no sacamos nada. Sacamos todavía del lenguaje del diablo, del lenguaje del mundo, del lenguaje de nuestros padres. La misma actitud, hablamos como ellos, tenemos el mismo acento que ellos, las mismas palabras que ellos dijeron, las decimos, ¿sí o no? Ay, habla igualito que su papá, habla igualito que su mamá, dice las mismas cosas, pues sí, pues es su hijo. Pero yo te diría, córtate el cordón umbilical, córtate el cordón de papá, de mamá y empieza a hablar el lenguaje del verdadero Padre Celestial, del verdadero Dios. ¿Quién está aquí conmigo o no? ¿Me puedes poner un poquito de música? Entonces dice la Biblia, y todo lo que ores, fíjate, dice, si dijeras a esta montaña, quítate de aquí y échate en el mar, así va a suceder. Solo, escucha, solo debes de creer que ya está hecho lo que has pedido. Solo debes de creer que ya está hecho. Escucha, es que esa es una línea bien delgadita. No es lo mismo decir, ay, ojalá mañana gane 1,000 pesos. A decir, Dios, gracias por esos 1,000 pesos de mañana. Si tú lo crees en tu corazón, va a suceder. Ah, yo espero que Dios me sane. Dios, gracias porque ya me sanaste. Solo debes de creer que ya está hecho lo que has pedido. Se puede poner sobre sus pies, por favor.